Bien, vamos a estudiar ahora entonces lo que se llama el principio de o la relación, perdón, de coordinación federal. ¿Cómo se reparten poderes entre la nación y las provincias? ¿Qué nivel gubernativo puede hacer qué cosa? Recordemos que hablamos que existen tres sujetos de la relación federal: Estado Nacional, provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero que existen cuatro niveles gubernativos en nuestra federación. ¿Por qué? Porque apareció en mi relato, no en la Constitución que ya estaba, el nivel gubernativo municipal. Y así terminamos la clase anterior. Tenemos nivel nacional, provincial, Ciudad de Buenos Aires y nivel municipal. Cuatro niveles de gobierno. Bien, vamos a ver cómo se da esta relación de coordinación federal y cuál es el principio rector que marca esta relación federal. Para hacerlo tenemos que leer el artículo 121 de la Constitución. El artículo 121 de la Constitución es muy interesante, muy importante, y además contiene una definición, si se quiere, hasta histórica, de cómo fue la conformación de nuestra federación, por lo menos para el constituyente. No estamos hablando de que esto sea una verdad histórica, estamos diciendo que para el constituyente la lógica histórica que imperó surgiría del artículo 121 en lo que fue nuestra organización nacional. Vamos a leerlo. Gobiernos de provincia. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Este artículo es muy importante saberlo y es muy importante manejarlo. En varios momentos va a aparecer este artículo, pero fíjense, si las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, esto significa que en la lógica, por lo menos, que propusimos la clase anterior, de autonomía y soberanía, las provincias antes del proceso constituyente originario se entendían como estados soberanos, que dejan de serlo a partir del proceso constituyente originario, en donde se le delega al gobierno federal, las provincias por medio de la Constitución, parte de sus atribuciones, que ya no vuelven a recuperar las provincias. ¿Sí? Este esquema nos lleva a varias preguntas. Si pensamos las provincias nuevas, la primera pregunta que nos podemos hacer, che, ¿y con las provincias nuevas qué? Porque si vos estás diciendo que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, estás hablando de provincias preexistentes al gobierno federal. Pero La Pampa no preexistía el gobierno federal al Estado Nacional. Tampoco Misiones como provincia. Y entonces, ¿qué regla se utiliza para el caso de las provincias que no son las provincias históricas? Porque está bien, en las provincias o de las provincias históricas, ellas firmaron los pactos preexistentes, fueron actores importantes en nuestras luchas por la independencia y en nuestras luchas por la organización nacional, intervinieron también en nuestras luchas internas, las provincias históricas estaban. ¿Y aquellos que no eran provincias? Bueno, como muchas otras cuestiones relacionadas con el federalismo, para resolver esto vamos a tomar inspiración en el proceso constituyente norteamericano y posteriormente en el fallo de su Corte Suprema. ¿Qué hacemos con los nuevos estados provinciales que se incorporan? ¿Qué pauta de distribución les aplicamos? La Corte Argentina ha señalado, inspirándose en la Corte norteamericana, que a las provincias nuevas debe tratárselas como si fueran provincias de toda la vida. Y esto se le llama pie de igualdad entre las provincias. No importa si se incorporaron a mediados del siglo XX o si adquirieron el estatus de provincia a mediados del siglo XX. A partir de que tienen ese estatus provincial, ya juegan con el resto de las provincias como pares, en un pie de igualdad. Y se le aplica esta misma pauta de distribución. El poder originario de las provincias, el poder residual, derivado es el de la nación. O sea, las provincias conservan todo lo que en la Constitución
no sea delegado al gobierno federal. ¿Está? Aún en aquel caso de provincias que recién aparecen en el concierto de los sujetos de la relación federal, posteriormente a la organización constitucional. Aún a esas provincias se les aplica este principio. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Esto nos lleva también a preguntarnos por qué. Y porque se entiende que los viejos territorios nacionales eran una especie de provincia, pero por nacer. Eran provincias en estado germinal, que le faltaba algo para adquirir esa mayoría de edad que era ser provincia. Y ese algo, en general, era población. El Congreso, un elemento, primero que el Congreso para establecer que un territorio nacional es provincia, no tiene una regla matemática, lo hacía por una decisión política, pero esa decisión política solía tomarse cuando ya se entendía que existía una base poblacional en esos territorios nacionales, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente económicamente fuerte, como para establecer que esas provincias cambiaban ese estatus, perdón, que esos territorios nacionales cambiaban ese estatus a ser provincia. Eso es un punto. El otro punto de todo lo visto hasta ahora, esto quiere decir, y acá aparece ese término que recién se me escapó donde no iba, que las provincias conservan un poder residual. Esto es, el poder que les queda una vez que entendemos cuál fue el poder que se le delegó al Estado federal. Y acá les pregunto algo, y les pido conceptualmente la respuesta y no con número de artículos. A criterio de ustedes, para saber qué delegaron las provincias, dentro de la Constitución, ¿qué tengo que estudiar? Y les hago la pregunta. ¿Se entendió la pregunta? ¿Qué tengo que estudiar? No, las leyes de cada provincia bajo ningún punto de vista. De la Constitución, ¿qué tengo que estudiar para ver qué delegaron las provincias de la Constitución? Vamos a ver sí que hay un artículo que dice las provincias tienen prohibidas todo esto. Indudablemente, si la tienen prohibido, primero fue delegado y delegado prohibido, o sea, exclusivamente es del Estado Nacional. Eso lo vamos a ver. Pero no les estoy pidiendo eso, les estoy pidiendo conceptualmente qué tendría que ir a ver para poder evaluar qué poder perdió cada provincia, qué poderes perdieron las provincias en la conformación del Estado Nacional. ¿El pacto de San Nicolás puede ser? No, ¿No? de la Constitución. ¿Qué voy a leer para ver qué poder no tienen las provincias? ¿Qué tengo que leer? ¿El poder de quién? Porque el poder, a ver, el poder viene de un lado y va a otro. Esto es lo que pasó. Si yo quiero saber qué poderes perdieron las provincias, ¿qué tengo que leer en la Constitución? Se los respondo yo. Las ¿A qué? atribuciones del Estado federal. Y a ver, precisar más, ¿las atribuciones de quiénes? Ya ahí no sé, del Estado federal en sí. ¿Qué le corresponde? Sí, ¿y dónde dice son atribuciones del Estado federal? En realidad no lo dice así, ¿qué es lo que dice? Y ahí está la respuesta correcta. Vas a tener que estudiar las atribuciones de los órganos de gobierno del Estado federal. Entonces, si yo estudio qué puede hacer el presidente de la nación, voy a tener indicios de lo que ya no pueden hacer las provincias. Lo mismo, si yo estudio el 75, lo que puede hacer el Congreso, voy a tener indicios de lo que no puede hacer las provincias. Entonces, como regla general, traducir el 121 es eso. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Y entonces ahí, ustedes, porque son curiosos, van a decir, a ver, ¿qué se le delegó al gobierno federal?
o lo que es lo mismo, ¿qué puede hacer el gobierno federal? Y ya saben, porque ya son estudiantes avanzados de la materia, que para saber qué potestades tiene el presidente voy al 99, fundamentalmente. Y para saber qué potestades tiene el Congreso voy al 75, fundamentalmente. Dos grandes amigos que hemos visitado mucho hasta ahora y que seguiremos visitando. ¿Está? Entonces, esta es la regla central. Estudiar lo que le corresponde al Estado federal significa estudiar qué puedan ser los órganos de gobierno del Estado federal. ¿Está bien? Esta sería una regla. Entonces, firma tratados con potencias extranjeras. ¿Quién? El presidente. ¿Y los aprueba? ¿Quién? El Congreso. Bueno, en principio parecería que las provincias no pueden hacer tratados. O tienen un problema ahí. El jefe supremo, comandante en jefe, es jefe supremo de las Fuerzas Armadas. UPA, jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Las provincias tienen Fuerzas Armadas, tienen jefatura de Fuerzas Armadas o perdieron eso? Y así, y así. Después vamos a ir con más precisión, antes de finalizar esta clase, en otras cuestiones. Pero me interesaba que tuvieran bien en claro esta regla de distribución de competencias. Preguntas en relación a esto. ¿Alguna duda en relación a esto? Gente, ¿pregunta en relación a esto? A ver, ahí, acá uno dice, Miguel dice, es decir, que lo que uno hace, el otro en sí no lo puede hacer. Ese es el juego. Es relativo esto. Yo estoy tratando un abordaje esquemático. Después van a leer del texto de Badeni, por eso les di el texto de Badeni, que se los vuelvo a linkear, que hay potestades compartidas, la pueden hacer los dos, o concurrentes, que requieren que los dos la hagan. ¿Está bien? Hay mucho que se juega en este campo de concurrencia o compartido. ¿Sí? Hay, por ejemplo, hay unas cláusulas, vamos a tomarnos un minuto. Hay unas cláusulas en el artículo 75 que son extraordinarias. Yo los invito a ir al artículo 75 y vamos a leer el inciso 18 y el inciso 19. El inciso 18 es un inciso que está escrito en 1853. Es un inciso histórico. El 75, inciso 19, es un inciso nuevo. Ambos están establecidos como potestades del Congreso y van a ver en la lectura que fijan de manera preclara grandes líneas de lo que podríamos denominar políticas de Estado en nuestra Constitución. Muchas de estas potestades, que si bien figuran en el 75, por lo tanto son potestades de un órgano de gobierno del Estado federal, deben entenderse como compartidas o concurrentes porque hacen al fin de cualquier Estado. Cuando leamos propender al desarrollo, bueno, es una obligación del Estado nacional, pero las provincias también tienen esa obligación y los municipios también. Todo Estado debe tener como un objetivo el desarrollo de sus habitantes. ¿Está? Entonces, los invito a que leamos las pueden leer algunos de ustedes. Uno que lea el 75, inciso 18, y otro que lea el 75, inciso 19. Son largas, pero vale para escuchar esto. Es importante escucharlo. ¿Quién lo puede leer? No se maten, por favor. Leo el 18. Dale. Corresponde al Congreso proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias y al progreso de la Ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros
y la exploración de los ríos interiores por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo. Bien. Ahora, indudablemente, promover la industria, por ejemplo, ¿es solo una potestad del gobierno federal? No. En el marco de sus competencias, las provincias también tienen que promover la industria, o deberían también promover la industria. ¿Está? Alguien que lea el 75, inciso 19, que es la nueva cláusula del progreso. ¿Lo leo, profe? Dale. Corresponde al Congreso proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Proveer al crecimiento armónico de la nación y al poblamiento de su territorio, promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desarrollo desigual relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas el Senado será Cámara de Origen. Sancionar las leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales, que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales. Tremendo, tremendo. Estos son dos cláusulas de diferentes momentos, uno se da cuenta por la terminología, que embarcan un camino bastante fuerte. Y en muchas de estas, si bien estas son cláusulas que encontramos como un mandato o como una competencia también del gobierno federal a través del Congreso, no dejan de ser también obligaciones de las provincias. Proveer lo conducente a la prosperidad, lograr el desarrollo, esos son elementos que también deben ser rectores en los gobiernos provinciales, o deberían ser. ¿Está? Entonces, podemos hablar de que en muchos casos hay potestades concurrentes. Les doy otro ejemplo de cómo juega el federalismo, que muchas veces genera esta necesidad de cooperación federativa. Si nosotros vemos en el 75, inciso 19, que acaba de leer el compañero, vamos a ver que la nación sanciona una ley base de educación, pero después las provincias van a poder dictar leyes especiales provinciales de educación en el contexto de esa ley base. ¿Me siguen? Entonces, esto juega en algunos casos no como el otro excluido, sino como en conjunto complementamos. Leamos, por favor, nada que ver, ¿eh? Va a ser de los derechos ecológicos, de derecho al medio ambiente sano. Leamos el artículo 41. ¿Alguien puede leer? Esto no es un inciso, es el artículo 41. ¿Alguien puede leerlo? Yo, profe. Dale. Artículo 41. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas, satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la conservación y educación ambientales. Y acá viene lo importante. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que ellas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actuales o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. Está muy bien lo que dictó, lo que leyó el compañero y lo que marcó además. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos básicos. Ven que acá nuevamente no hay un juego de prohibición ni de mutua exclusión, ahí si se quiere un juego de participación, de complementariedad. ¿Ok? La nación tiene que dictar los presupuestos mínimos, claro. El daño ambiental no reconoce fronteras. No hay frontera geográfica para el daño ambiental. Fronteras geográfico-políticas, ¿no? A eso me refiero. Entonces, dicta los presupuestos mínimos vigentes en todo el territorio nacional, ¿sí? Pero las provincias van a dictar las leyes necesarias para complementar eso de acuerdo a la realidad medioambiental de cada provincia. Y así con otros temas. Hablamos de educación, hablamos de medio ambiente, pero hay otros temas en donde lo que parecería plantear nuestra Constitución actualmente es una lógica más que de absoluta separación de potestades, de cierto grado de complementariedad. Por eso, si ustedes siguen estudiando esta temática del federalismo que es tan apasionante, van a leer mucha producción que dice que hemos pasado de un federalismo dual o competitivo, agregaría yo, de cajitas y compartimentos estancos, esto es lo tuyo, esto es lo mío, vos haces esto, yo hago esto y chao, a un federalismo que intenta ser más de coordinación y de cooperación. Por eso se dice que nuestra Constitución hoy propugna la idea de un federalismo cooperativo o de concertación. Sin perjuicio de lo que estamos diciendo, si nuestra Constitución, y a esto me voy a dedicar lo que queda de la clase, establece potestades prohibidas a las provincias. Potestades que fueron delegadas, que las realiza el gobierno federal de manera exclusiva, porque son exclusivas del gobierno federal y prohibidas de las provincias. Para hacer ese juego voy a necesitar un último esfuerzo de ustedes y vuestra colaboración, porque acá vamos a leer el artículo 126, pero además de leer el artículo 126, vamos a ver que en cierto aspecto el 126, en donde figuran las potestades prohibidas, lo que las provincias no pueden hacer, se complementa con varios incisos del 75, en donde lo que en el 126 aparecía como prohibición provincial, en el 75 aparece como habilitación, como potestad del Congreso de la Nación. ¿Se entiende? Entonces vamos primero a entrar en el 126 y después vamos a buscarlos, si encontramos, en el 125, en el 75 en general. ¿Quién puede leer el 126? ¿Alguno que no esté cansado, que tenga ganas de leer? Es extenso, ¿eh? ¿Quién quiere leerlo? ¿Puede ser? El que quiera, ¿eh? Como ustedes quieran. ¿Vos querés? ¿Puede ser? Dale. Artículo 126. Las provincias no ejercen el poder delegado a la nación. No pueden celebrar tratados parciales de carácter político, ni expedir leyes sobre comercio o navegación interior o exterior, ni establecer aduanas provinciales, ni acuñar moneda, ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal, ni dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería después de que el Congreso los haya sancionado, ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrota, falsificación de moneda o documentos del Estado, ni establecer derechos de tonelaje, ni armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo en caso de invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilación, dando luego cuenta al gobierno federal, ni nombrar o recibir agentes extranjeros. Bien. Hay algunos que nos parecen bastante obvios. Si la nación, el presidente y el Congreso son los encargados de las relaciones exteriores de la nación, es lógico que las cuestiones relacionadas con relaciones exteriores no sea provincial y las tengan prohibidas, ¿sí? Hay cosas que aparecen rápidamente.
y hay otras que necesitan cierto desarrollo. Les propongo algunos ejercicios comparativos para que vean que hay un todo coherente o bastante coherente en nuestra Constitución, a diferencia de lo que dicen algunos de que nuestra Constitución, al haber sido realizada en tantas épocas, tiene problemas de inconsistencia. Yo creo que tiene bastante consistencia. Miren, las provincias no ejercen el poder delegado a la nación. Esta primera parte del artículo, si ustedes ven, la deben tener cerca, juega con el 121. El 121 juegan como dos caras, anverso y reverso de la misma cuestión. Las provincias conservan todo el poder no delegado, las provincias no ejercen el poder delegado a la nación. ¿Está bien? Acá empezamos a ver cuestiones que requieren ciertas explicaciones. No pueden celebrar tratados parciales de carácter político. Seguramente ustedes piensan que están hablando de tratados internacionales, pero acá la Constitución está hablando de los tratados entre provincias. Y si revisamos un poquito nuestra historia, ¿qué es lo que quiere evitar esto? Que las provincias entre ellas que hagan qué. ¿Que hagan qué? Que hagan ligas políticas, que hagan acuerdos políticos entre las provincias que importen sumatorias de poderes que puedan poner en juego el poder central. Hay alguien que tiene el teléfono, el micrófono prendido, ¿eh? Fernando, me parece que sos vos. Fernando Gabriel. Bueno. Perdón, profe. ¿Está bien, está bien? Bueno. Entonces, esto de no poder celebrar tratados parciales de carácter político no apunta a que las provincias no puedan acordar entre ellas. Si hablamos de un federalismo cooperativo, vamos a buscar que las provincias entre ellas acuerden, hagan zonas de desarrollo, hagan emprendimientos comunes. Eso sí se busca. Lo que no se busca, lo que se intenta desalentar, es que las provincias hagan especies de ligas políticas que sean un factor de poder interno. ¿Tá? Eso no pueden hacer las provincias. Tratados parciales de carácter político. Si hay un tratado de carácter político en donde está la nación, todas las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, ese sí se puede hacer, porque ahí estamos en presencia de una herramienta del federalismo cooperativo o de concertación. Seguimos. No pueden, bueno, ni expedir leyes sobre comercio. O sea, las provincias no pueden reglar el comercio. Y acá les pido que si quieren anoten al lado, vayan al artículo 75, inciso 13. ¿Lo tienen en mente? ¿Lo tienen ahí? Corresponde al Congreso reglar el comercio con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí. O sea, el Congreso regla el comercio entre las naciones extranjeras y de las provincias entre sí, porque las provincias además tienen prohibido reglar el comercio interprovincial o establecer normativas comerciales, que solo lo puede hacer el gobierno federal. Y esto es consecuencia, ¿no? No puede ni expedir leyes sobre comercio, navegación interior o exterior, ni establecer aduanas provinciales. Esto, para algunos que vieron los fallos, es viejo conocido, para los que no lo vieron, no. Acá juega no un inciso del 75, pero sí los artículos 9 y 10, que hablamos al principio en miel. Vamos al 9 y al 10. Tomen nota de esto, porque tienen que saber estos artículos. 9. En todo el territorio de la nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso. Bien. El comercio exterior está en cabeza del gobierno federal. Las provincias no pueden crear aduanas. Desaparecieron con la con la Constitución de 1853, desaparecieron lo que se conocían como aduanas secas o aduanas del interior, que eran muy comunes en tiempo de la colonia y posteriormente durante la etapa de organización nacional. Y el artículo 10, en el interior de la República, es libre de derechos la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de géneros y mercancías de todas clases, despachadas en las aduanas exteriores. Y agrego yo, y producidas internamente también. No puede establecerse la
el freno a partir de trabas que pueden ser impositivas de otra naturaleza a la circulación de bienes y mercancías en el interior de la República. ¿Entienden este todo armónico? Solo regula el comercio interior y el comercio exterior el Estado Nacional. Las provincias no pueden crear normas jurídicas que frenen o que se inmiscuyan en esas potestades nacionales. Muy coherente acá. Ni expedir leyes de comercio, navegación interior-exterior, ni establecer aduanas provinciales, ni acuñar moneda, ni establecer bancos con facultades de emitir billetes sin autorización del Congreso. Acá suele venir en todas las clases una pregunta obvia. La voy a esperar. Hagamos la pregunta obvia en este momento. Pasa que cada vez son más jóvenes ustedes y cada vez vivieron menos esa época. Pero alguno tiene que acordarse. ¿Qué pregunta obvia viene acá? ¿Qué pregunta obvia viene acá? No sé si pueden emitir moneda. Bueno, pero dice que no. ¿Y entonces? ¿Y la cuasi moneda? Ahí está. Ahí está. Acá, los que hemos vivido la experiencia del 2001 en relación a la denominada cuasi moneda, cuando las provincias emitían cuasi moneda, solemos preguntarnos, ¿pero cómo? ¿Había autorización en ese momento del Congreso? Y la respuesta es no, porque esos no eran billetes. Lo que nosotros conocemos como patacón, como el quebracho, como no me acuerdo qué otros nombres así estrafalarios tenían. El ECOP, profe. El ECOP. ¿Cómo? El ECOP. Lecor, había varios, ¿no? Bueno, esos, más que, si bien funcionaban como billetes, por eso está muy bien lo que dice el compañero, eran cuasi monedas, en realidad eran comprobantes de título de la deuda pública interna de las provincias, que de forma compulsiva la provincia le daba a sus proveedores o acreedores, y eso empezaba a circular como si fuera un billete. Pero si ustedes, a alguno le queda algún patacón, fíjese que en realidad es una especie de emisión de deuda interna, por la cual te dan un bono, y eso es un bono, en donde el Estado se compromete a, en algún momento, rescatar ese bono y abonarte el equivalente en la plata de circulación legal. Pero tengamos en cuenta que no eran técnicamente billetes, aunque funcionaron como billetes. Acá un compañero pregunta, eso de que si bien las provincias no deben tratar las cuestiones extranjeras, ya que estas las establece el gobierno federal, pero en sí las provincias pueden concordar acuerdos con potencias extranjeras, pero siempre y cuando no sea contrario a la política exterior que está el gobierno. Exacto, es verdad, puede haber acuerdos provinciales con sujetos del derecho público internacional, pero no pueden contrariar la política exterior de la nación y en muchos casos, por ejemplo, cuando se toma deuda pública, requieren el acuerdo del gobierno federal a los efectos de poder ser tomada. Porque acá hay otro problema importante a tomar en cuenta, y esto no es solo en materia económica, sino en general. Una provincia puede cancherear mucho haciendo acuerdos acá y allá, pero el sujeto obligado internacionalmente no es la provincia, siempre es el Estado federal. Por eso es lógico que las provincias solo puedan hacer esto bajo condición de expresa autorización del gobierno federal. Por ejemplo, en materia de derechos humanos, esto se llama la cláusula federal de los tratados de derechos humanos. Si una provincia viola, en un Estado provincial, a partir de la acción o la omisión, viola derechos humanos de sus habitantes, en sede internacional, el condenado no es la provincia, aunque sea responsabilidad de las provincias. Por ejemplo, las cárceles. Las cárceles son provinciales, salvo las cárceles federales, está claro. Pero las cárceles son provinciales. Ahora, si so pretexto de alguna cuestión en una cárcel podemos plantear la existencia de una violación a derechos humanos de los presos en esa cárcel, quien va a ser condenado en sede internacional, aunque la cárcel sea provincial,
será el Estado argentino. Quien deberá dar cuenta y responder en sede internacional será el Estado argentino. Entonces, algo análogo podemos decir de esto, sosteniendo que quién se obliga cuando manifiesta su voluntad y a quién obliga y quién después responde internacionalmente. Bien. Ni dictar los códigos, y esto es una parte importante, ni dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería después de que el Congreso los haya sancionado. Voy a detenerme en esto, en lo de los códigos. Y esto es una diferencia muy importante con el federalismo norteamericano. Todos estos de los que son los códigos, ¿qué entienden que son? ¿Qué son los códigos civil, comercial, penal, de minería? ¿Qué son? ¿Qué son los códigos de... Bueno, los códigos son leyes. O sea, como tales, son normas jurídicas aprobadas por el Congreso. Y estos códigos reúnen de forma sistemática, ordenada, un conjunto de normas jurídicas que regulan aspectos específicos de la vida de los individuos, de las relaciones privadas. Por ejemplo, el Código Civil y Comercial regula distintos aspectos a lo largo de nuestra vida. El nombre, el nacimiento, la filiación, el casamiento, el divorcio, la muerte, pero también regulan cuestiones como accidentes, daños que sufrimos, daños que hacemos, regulan la necesidad de asociarnos con fines útiles y conformar sociedades u otro tipo de asociaciones. ¿Cuál será el régimen jurídico de esas asociaciones? ¿Qué pasa si lastimamos? ¿Qué pasa si lastimamos queriendo lastimar? ¿Qué pasa si lastimamos porque incorporamos un elemento peligroso dentro de la sociedad, como puede ser un auto? Todas esas cuestiones que hacen a regular aspectos de nuestra vida se encuentran en el Código Civil y Comercial, que les repito, no deja de ser una ley. Si mañana queremos modificar algún aspecto del Código Civil y Comercial, vamos a necesitar una ley del Congreso. Los códigos también regulan otras cuestiones. ¿Qué pasa con aquellas conductas que la comunidad política entiende tienen un disvalor tal que deben ser cuestiones penadas por el Congreso? Penadas, perdón, con una pena más fuerte, más afectando un bien jurídico muy importante de quien realizó esa conducta. Eso es el derecho penal. Es la parte más fuerte, más represiva del Estado, el derecho penal. Es aquel que hace años, otrora, se encargaba de quitarte la vida. Y hoy por lo menos te quita tu libertad física y ambulatoria. ¿Está? Bien, eso es una ley también. Y ese tipo de conductas están en el Código Penal. En nuestra organización federal, bueno, lo mismo podría decir del Código Laboral o de las leyes laborales, de la relación de empleo entre trabajadores y empleadores. Lo que quiero comentar en este punto es que ese conjunto de normas jurídicas en nuestro federalismo no las pueden hacer las provincias. Ese conjunto de normas jurídicas solo las puede hacer el Congreso Nacional. Y en este aspecto nos apartamos del modelo norteamericano en este sentido. En Norteamérica, los estados federados son estados que han conservado la potestad de hacer los códigos de fondo. Por eso, si ustedes el día de mañana se acuerdan y ven películas relacionadas con juicios en Norteamérica y todo eso, van a encontrarse que no en todos los estados hay pena de muerte, o que no en todos los estados está penada de la misma manera el consumo de estupefacientes, o que no en todos los estados, por ejemplo, la sucesión es más rígida o menos rígida, las normas relacionadas con la sucesión, con el derecho hereditario. En Norteamérica entonces ha estado conservado la posibilidad de dictar la normativa de fondo, porque no la delegó. En cambio, en la nación, en la Argentina, existe lo que se llama la unificación de la normativa de fondo.
¿Qué significa esto de unificación de la normativa de fondo? Significa básicamente que en todo el país rigen las mismas reglas relacionadas con el nacimiento, con el nombre, con el domicilio, con el casamiento, con la patria potestad, con el reconocimiento de hijos, con la adopción, con el fallecimiento. La normativa de fondo es la misma para todo el país y proviene del Congreso cuando sanciona los códigos. Hago un alto acá. ¿Alguna duda? ¿Esto se entendió o no? Profe, tengo una pregunta. ¿Cuáles son los pros y los contras, ¿no? De que, por ejemplo, de que acá se aplique la no unificación de los códigos de fondo. Pero creo que dije lo contrario y si no me expliqué mal. Acá está unificado toda la normativa de fondo. Sí, Acá, sí, sí, sí. Pero la pregunta mía es, ¿hay algún beneficio que cada provincia tenga su código civil y todo eso, o es mejor así como está ahora? a ver, esto respondió a una necesidad. El constituyente en 1853 entendió que llevábamos mucho tiempo separados, aplicando cada provincia su norma, y que en el contexto de la idea de unificarnos, era importante unificarnos en estos aspectos también. Entonces, la decisión del constituyente del 1853 tuvo un claro designio. Dijo, el objetivo hoy es la unidad nacional. Para lograr esa unidad es necesario tener reglas de juego más o menos parecidas, y para lograr esa regla de juego más o menos parecida es necesario que el poder productor de esa norma jurídica sea uno solo para todo el territorio. Indudablemente esto es mucho menos federal que la solución norteamericana, sin duda. Sin duda. En ciertos aspectos, esta idea de unificación de la normativa de fondo tiene elementos positivos y negativos. Elementos positivos, o por lo menos a mi criterio, los elementos positivos son que los reconocimientos de derechos y las normativas progresistas se pueden generalizar incluso en aquellas regiones que no son tan, si se quiere, receptivas justamente a las medidas progresistas. Como contrapartida, y desde una lógica de discusión federal democrática, te pueden decir que desde la República se le intenta imponer costumbres y reglas de juego a comunidades político-provinciales que están con otra lógica o con otras inquietudes o con otras pretensiones. Están en juego las dos cuestiones, ¿sí? También entendamos que, y esto por cierto discurso muy contrario al porteño y qué sé yo, cuando la nación establece la normativa de fondo, no es los porteños, es toda la nación, porque en el Congreso están representados todos. Ya vimos como en senadores y como en diputados, con lo que es momentito. Pero sí, en cierto aspecto, hay una imposición del todo a las comunidades provinciales particulares. Yo creo que ha sido beneficioso, pero que indudablemente es una solución que no sé si deja contento a los federalistas. ¿Está? Esa es mi opinión. ¿Alguna otra duda en relación a esto? Porque esto es un tema importante. Bueno, sigo entonces. Ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización. A ver, si las provincias no dictan leyes sobre ciudadanía y naturalización, ¿quién las tiene que dictar? El Congreso Nacional. O sea, la ley sobre nacionalidad y ciudadanía y sobre naturalización es una para todo el país y es nacional. Vamos a ver ahora en qué artículo del 75, perdón, en qué inciso del 75 está la contrapartida de esta. Bueno, ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda o documentos del Estado, ni establecer derechos de tonelaje, ni armar buques de guerra
o levantar ejércitos, ¿ven? Derecho de tonelaje, el derecho de tonelaje es el derecho del barco a fondear, ¿no? De acuerdo a la tonelada del barco, a fondear en los puertos, es lógico. Si las aduanas son nacionales, si no puede haber ahí el pago de tributos provinciales en todo lo que es importación y exportación, y si no se puede reglar el comercio tampoco, es lógico que no se pueda establecer derecho de tonelaje, ni armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo casos de invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilación, dando luego cuenta al gobierno federal, ni nombrar o recibir agentes extranjeros. Esto es lógico. El ejército es uno, las Fuerzas Armadas son una, y son nacionales. No hay... A ver, acá arranca en 1853 un proceso de desarme de lo que eran las milicias provinciales, a favor de constituir uno de los elementos de la estatidad que no existía, más allá de lo que se digan después los relatos, que era el ejército, y después el ejército y la armada. Eso fue un proceso de constitución posterior en donde tuvieron mucho que ver, además de las guerras, pero ahí era todo bastante más precario, como la guerra de Paraguay, tuvo mucho que ver las acciones de Sarmiento y después de Roca, en esto de darle una organización profesional al Ejército Nacional y de paralelamente ir desarmando las milicias provinciales, las guardias provinciales, porque lo que es defensa es una potestad delegada de las provincias a la nación, y es una potestad prohibida para las provincias, por supuesto. Estamos hablando de la época de las carretas. Si una provincia la invadía un estado, otro estado, la provincia podía en ese momento armar fuerza y defenderse, dando parte al gobierno nacional, diciéndole, che, vení en mi ayuda, que me están invadiendo. ¿Ah? Pero estamos habiendo en ese contexto especial, si no, no podía. Esto tiene que ser leído en ese proceso de conformación o de consolidación de los elementos de la estatidad, porque la Constitución está hablándome de eso, de armar un Estado nacional, claramente, ¿no? Y interesante también la imposibilidad de nombrar ni recibir agentes extranjeros. ¿Por qué? Porque las relaciones exteriores están claramente en cabeza del gobierno federal. Y este artículo 126 tiene un juego con el 75 inciso 12, que es otro muy importante. Ven que ya estoy marcando varios, ¿no? Recién les marqué el 13. Ahora vamos a leer el 75 inciso 12, de corresponde al Congreso. Van a ver que también este artículo, acuérdense que ya vimos 126, 75 inciso 13, ¿sí? Vimos 126, 9 y 10 artículos, no incisos. Y ahora vemos 126, 75 inciso 12. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién lo puede leer? Porque el 126 y el 75 inciso 12 también juegan como anverso y reverso de la misma moneda. ¿Quién quiere leer el 75 inciso 12? Vamos, que es el último esfuerzo. ¿Lo leo, profe? Dale, ¿querés? Sí. Le corresponde al Congreso dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y del trabajo y seguridad social en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones, y especialmente leyes generales para toda la nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la Argentina, así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados. Ven que en muchas temáticas, gracias, ven que en muchas temáticas este artículo juega como contraparte del artículo anterior, del anterior que leímos, ¿no? Del 126. Lo que el 126 son prohibiciones, en el 75 inciso 12 corresponde al Congreso, poder del Congreso. A ver, esto es un pequeño pantallazo de lo que denominamos relación de coordinación federal y cómo se distribuyen competencias
entre la nación y las provincias. Esto tiene un reflejo a nivel fiscal, porque también vamos a ver que a nivel fiscal hay un reparto de quién puede hacer qué tipo de impuestos. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, por ahora.